Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Una familia adinerada y bien acomodada había venido a Bali para disfrutar del cálido sol tropical y del agua del océano increíblemente hermosa. No es que fuera especialmente necesario para Antonio, pero era esencial para su bella esposa y su pequeña hija. Menos de 4 años habían pasado desde que Antonio comenzó su pequeño negocio. Para ello, alquiló un espacio adecuado, lo equipó siguiendo todos los estándares necesarios para esta actividad. Luego compró máquinas con licencia especial y comenzó la minería de criptomonedas. Dedicado a este sencillo negocio, todo el trabajo era literalmente realizado por las máquinas mineras. Para muchas personas todavía sigue siendo un misterio cómo estos llamados trabajadores ganan dinero. Mientras algunos todavía consideran participar en algo más sutil, otros no se atreven a empezar exactamente de esta manera a ganar dinero. Antonio promocionaba completamente su empresa. Sí, a pesar de que todo el trabajo principal lo realizaban estas máquinas computacionales, era necesario realizar no menos tareas. Por ejemplo, reclutar personal que pudiera dar servicio a las máquinas, ocuparse de la contabilidad y otros documentos, así como pensar en cómo aumentar sus ingresos y escalar. Había muchas tareas y todas ellas eran bastante serias, pero Antonio parecía ser naturalmente hábil en este negocio. En 2 años, además de su primera sucursal, abrió otras 2 similares, pero en otras ciudades de regiones del norte. Antonio estaba inmensamente complacido de haber elegido este camino de actividad. El ámbito de actividad era completamente nuevo y desconocido para una gran cantidad de personas ansiosas por ocuparse de algo, así que aquí lo principal era pensar bien pero brevemente y actuar, actuar y actuar. Además de las personas comunes que deseaban tener ingresos pasivos, grandes jugadores también entraron en este ámbito de actividad pensando dónde invertir sus dólares y otras monedas. Y aquí ya era realmente interesante. «Tony», su esposa Verónica lo llamó por su nombre. «¿Podrías nadar con nuestra hija? Quiero tomar un poco el sol para que el bronceado sea lo más parejo posible», le pidió. Por lo general siempre llevaban una niñera con ellos, pero esta vez decidieron pasar tiempo con su familia. Antonio tomó a su hija de 3 años y la puso en la espalda. Para ese momento ya estaban en el agua. Antonio alquiló deliberadamente una playa privada para su familia. El agua acariciaba agradablemente la piel. Era realmente cálida y tenía un color esmeralda increíblemente hermoso, una verdadera relajación y terapia de calor. Antonio miró a su esposa, que estaba parada justo frente a él. Verónica levantó las manos hacia arriba fingiendo ser una supermodelo. Estaba contenta de que, a pesar de su embarazo y parto, había logrado mantener una forma magnífica. En cada oportunidad conveniente presumía de las curvas atractivas de su cuerpo. A Antonio le gustaba que su esposa de 30 años todavía se comportara como una adolescente. Amaba locamente a su esposa y estaba agradecido al destino por haberlos presentado. Siempre estando en perfecta forma atlética, Verónica parecía tratar a las personas a su alrededor tan estrictamente. Era una chica bastante exigente. A veces incluso Antonio se reía de eso diciendo: «Bueno, como merecí tal honor de conocerte, mi princesa». Entonces él envolvió a Verónica en sus brazos y le dio tiernos besos. Esto era algo que Verónica realmente disfrutaba. Genuinamente amaba a su esposo. A pesar de que Antonio tuvo que hacer un considerable esfuerzo para convencerla de ser su novia primero y luego su esposa, cada día la amaba más y más. Le gustaban sus suaves rasgos faciales y la audaz severidad de su carácter. Él la consideraba pragmática y reflexiva, quizás incluso demasiado. Pero dicen que atraemos a personas similares a nosotros mismos, así que Antonio tenía algo en qué trabajar consigo mismo. Sin embargo, la mente aguda de Verónica y la intuición de Antonio permitían a este último llevar su empresa a un buen nivel de ingresos. Gradualmente, la familia se mudó de un apartamento a una casa grande. Primero se compró un coche, luego otro. Como medio de transporte también apareció un yate en el que la familia le encantaba relajarse, ya que era el sueño de Antonio comprar su propio yate. Era pequeño, pero todo en él estaba tan convenientemente y bellamente hecho que no veía nada mejor. Verónica pasó la mano sobre su piel suave y uniforme.
Aquí, en estas maravillosas islas, el bronceado resultó ser verdaderamente extraordinario. Verónica admiraba a Antonio y a su hija, a quien llamaban Rosalía. Así la nombró su padre. A Verónica no le importaba. Recordaba el día en que pusieron a su pequeñita bebé mojada e hinchada en su pecho. En ese momento Antonio estaba a su lado, sosteniendo su mano y mirándola a los ojos, y sus ojos estaban llenos de lágrimas de felicidad. ¡Cómo vuela el tiempo! Y ahora la pequeña Chalía estaba montando sobre la espalda de su padre. Ella, como él, amaba el agua y estaba lista para pasar horas en ella. Antonio le enseñó a bucear bajo el agua y a sentirse relajada y segura en ella. Rosalía captó todo muy rápido, y ahora, a la edad de 3 años, chapoteaba en el agua como un pez dorado nacido en el mar. «¡Mamá, ven con nosotros!», gritó la pequeña Chalía llamando a su madre para que se uniera. Pero Verónica no quería mojarse el cabello innecesariamente de nuevo. Prefería nadar solitaria en algún lugar cercano con la familia. Después de los procedimientos de agua, la familia fue a un restaurante caro. Era famoso por su diseño interesante y una lujosa cocina. Con un ingreso constantemente creciente, la familia no tenía que preocuparse por el dinero gastado. El camarero trajo apetitosas ensaladas y un plato de mariscos preparado de diversas maneras. Después de una cena copiosa, Verónica decidió pasar por la tienda para recoger algunos trajes nuevos. Antonio y Chalía esperaban que Verónica terminara de probarse sus nuevos vestidos. Con su impresionante figura, Verónica no tenía que preocuparse porque algo no le quedara bien. Cualquier prenda le quedaba increíblemente bien. Al día siguiente, Antonio y su hija regresaron a la orilla del océano. Verónica decidió quedarse en casa. Quería estar sola y descansar. Antonio y Chalía, por el contrario, estaban ansiosos por unirse con el agua. Antonio amaba profundamente a su hija y se aseguraba de darle suficiente atención. En este soleado día caluroso, se sumergieron en el agua nuevamente. Antonio eligió deliberadamente un lugar adecuado con poca profundidad y un fondo liso. Coloridos pececitos mostraban curiosidad hacia los recién llegados. Nadaron entre los espesos arbustos verdes y se escondieron entre las hojas de las algas, observando a los nadadores. Mientras Antonio estaba ocupado con su hija, nunca dejó de sorprenderse por sus increíbles habilidades. Notó con asombro que esta pequeña criatura lo captaba todo al vuelo. La niña de 3 años no tenía miedo al agua, confiaba en ella y a su vez ésta la protegía. El tiempo de vacaciones llegó a su fin. Era hora de regresar a la ciudad. Felices y bronceados llegaron de vuelta a su tierra natal. Una criada los estaba esperando en casa. La chica, llamada Carmen, había estado trabajando para ellos durante unos 4 años. Cuando Verónica quedó embarazada, Antonio consideró seriamente encontrar un candidato adecuado para ayudar en el hogar y con el futuro hijo. Y como sabía que su esposa era muy exigente, se ocupó de ello con antelación. Carmen resultó ser la nueva candidata. Extrañamente, después de hablar con ella, Verónica no tenía nada en contra. Antonio estaba contento de haber resuelto una de las tareas. Y de hecho, al elegir a Carmen, la familia nunca se arrepintió. Esta chica creció en un orfanato. Nunca tuvo una familia real, pero siempre soñó con tenerla. Después del orfanato se graduó de un colegio pedagógico. Subconscientemente sabía cómo llevar bien a los niños de todas las edades. Así que cuando encontró este trabajo a través de unos anuncios, se dio cuenta de que estaría en su elemento aquí. Carmen era compuesta, responsable y plenamente consciente de su lugar. Durante el embarazo de Verónica, las dos mujeres se acercaron mucho la una a la otra. Prácticamente se convirtieron en amigas. Verónica podía compartir algunas de las preocupaciones y ansiedades con Carmen, quien siempre la apoyaba y podía disipar alguna nube que se cerniera sobre su cabeza. Carmen combinaba perfectamente 2 roles, ser la mejor amiga y la ayudante del hogar. Cuando nació la pequeña Chalía, la familia necesitaba aún más ayuda. Trabajando con el corazón abierto, Carmen rápidamente se hizo amiga de la hija. Así, Carmen ganó otra persona que quería confiarle secretos. «Carmelita, hola». Rosalía charlaba alegremente mientras cruzaba el umbral de la casa. Carmen saludó a la niña con los brazos abiertos. «Tengo tanto que contarte». Chalía se apresuró a quitarse las sandalias. «Entra, querida, y tú también». Carmen la saludó como si hubieran venido a su casa. «He preparado un delicioso almuerzo, así que vamos a desvestirnos, lavarnos las manos y sentarnos a la mesa»,
dijo dirigiéndose a la cocina. Verónica la siguió al salón mientras que Antonio se dirigió a su habitación. «Oh, Carmen, no puedes imaginar lo maravilloso que es allí», Verónica dijo con voz dulce. «Por supuesto que no, nunca he estado allí», la criada respondió riendo. En realidad, Carmen sabía que tenía mucha suerte con las personas para las que trabajaba. Esta familia se caracterizaba por su gran amabilidad e integridad. Durante su tiempo trabajando para ellos, había viajado con ellos a varios países varias veces. Durante los viajes, Carmen tenía que cuidar de la pequeña Chalía. Finalmente, Antonio bajó al salón. Se había duchado y se había puesto una camisa limpia. Carmen le echó una mirada rápida. Este hombre era muy guapo. Con un carácter suave, perseguía persistentemente sus objetivos en este mundo. Solo podía soñar que algún día Dios le diera también un hombre como este a ella. «Ja, ni siquiera me dieron un tenedor. Bueno, puedo arreglármelas con los dedos», dijo Antonio alegremente. Todos rieron con su broma. Carmen miró sorprendida la mesa, luego se levantó para buscar otro utensilio, pero el hombre se adelantó acercándose rápidamente al armario de los platos. Carmen estaba justo allí, estaba a punto de coger un par de tazas. Antonio, tratando de no golpear a la criada, decidió apartarla un poco. Inesperadamente, Carmen sintió sus manos en su cintura. Abrió la boca sorprendida, pero trató de no delatarse. Antonio, como si nada hubiera pasado, sacó el tenedor y regresó a su asiento. Sin embargo, Carmen estaba confundida por este comportamiento inesperado. Trató de desechar rápidamente los pensamientos de su mente. Cuando terminó el almuerzo, Antonio se fue a la oficina. Había trabajo que hacer, verificar a los empleados y revisar algunos documentos. Pero la familia no se entristeció por ello. Verónica y Chalía habían recibido tantas impresiones y emociones que estaban listas para irse a la cama justo después del almuerzo. Un par de horas más tarde, Antonio ya estaba en casa. Para entonces, su familia estaba dormida. Él asomó la cabeza en la cocina. Como de costumbre, Carmen estaba ordenando. Al ver a Antonio, le ofreció una taza de café. Antonio siempre se sorprendía por la perspicacia de esta chica. Estuvo de acuerdo. Por lo general, Antonio tomaría su café u otra bebida y se iría a su oficina o a otra habitación. Pero esta vez hizo algo diferente. Aunque Carmen estaba ocupada trabajando y doblando toallas, él se sentó junto a ella en la mesa. Se sentó en silencio, sorbiendo su café. Carmen recordó nuevamente sus toques accidentales. Sintió como si estos recuerdos invadían intrusivamente su mente. Miró involuntariamente sus manos. Eran más que hermosas para las manos de un hombre. Era comprensible, ya que Antonio nunca hacía trabajos pesados. Su piel era suave e incluso tierna. Parecía para Carmen que incluso sostenía la taza de café de una manera especialmente suave. Perdida en sus fantasías, se quedó quieta, aún sosteniendo la toalla. Finalmente, Antonio lo notó. Vio su mirada que parecía pegada a sus manos. ¿Pasa algo?, preguntó él a la chica. Carmen no regresó al mundo real de inmediato. Sintió su mirada sobre ella, levantó la vista. «Carmen, ¿todo bien?», preguntó Antonio de nuevo. Carmen estaba perdida, sin saber qué decir. Solo podía mirar en silencio a los ojos de Antonio. En el siguiente momento se permitió demasiado, bajando los ojos a sus labios. Antonio se levantó y se acercó a Carmen. Su corazón latía más rápido y su rostro se ruborizaba con fuego. Antonio se inclinó ligeramente hacia ella y extendió su mano derecha. La chica, como encantada e inmóvil, se quedó en su lugar. Le pareció que Antonio quería tocarla, y de hecho su palma estaba muy cerca de su rostro. Pero al siguiente momento agarró algo con los dedos y lo sacó de su cabello. «Una pluma. Casi te entra en el ojo», dijo Antonio presentándole esta razón casi sin peso por su interés en ella. Después de eso, Antonio tomó su último sorbo de café y salió de la cocina. La chica se quedó sola, cerró los ojos con fuerza y los cubrió con la mano. Se sintió muy avergonzada e incómoda por su comportamiento tan tonto e inapropiado. Respiró profundamente tratando de calmarse. Presionando su palma contra su rostro desde ambos lados, sintió su calor. Sí, a Carmen no le era indiferente Antonio. A los 20 años todavía no había experimentado relaciones entre un hombre y una mujer. Antonio, se podía decir, fue el primero en prestarle tanta atención.
Tuvo que admitir que le gustaba a Antonio y se sentía atraída por él como hombre. Era inteligente, guapo y atractivo en todos los aspectos. Sabía cómo arriesgarse y detenerse a tiempo. Era comedido y gentil, pero al mismo tiempo sabía exactamente lo que quería de la vida. En uno de sus días habituales, Carmen simplemente se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Esto de ninguna manera afectó su trabajo o su actitud hacia Verónica o Chalía. Carmen siguió desempeñando impecablemente sus deberes, cocinaba almuerzos y cuidaba de la niña, pero al mismo tiempo no dejaba de amar en secreto a este hombre. Después de este incidente intentó no estar a solas con Antonio para no alimentar su imaginación. Además, no tenía la intención de dar motivos de celos a Verónica. Su amistad y confianza en ella valían mucho más que todo esto, y reuniendo fuerzas continuó con su trabajo. Con el tiempo, Antonio decidió expandir su empresa. Hace 6 meses ya había abierto una nueva sucursal en el norte. La región norte, con su clima predominantemente frío y veranos cortos, era el lugar perfecto para desarrollar un negocio minero. Además, los costos de electricidad aquí eran varias veces más bajos que en otras ciudades. Ahora era el turno del país vecino. La elección recayó en la capital, una ciudad grande en desarrollo con grandes perspectivas para el futuro. Además, Antonio tenía conocidos aquí con quienes era más fácil avanzar en los negocios. Sus socios estaban encantados de desarrollarse en esta dirección con él. Antonio acababa de comenzar a tener el terreno y recopilar la información necesaria para un nuevo comienzo. Decidió no apresurarse, prefiriendo acciones lentas y deliberadas. Cuando regresó a su tierra natal y pasó por su oficina, su secretaria se acercó a él. «Señor Espejo, una persona muy importante ha llegado para verlo. Tiene varias preguntas y propuestas para usted», informó la joven mujer con un elegante traje. «Sí, Adela, déjalo entrar», respondió Antonio mirando su reloj. Se dio cuenta de que tenía otros 30 minutos libres. Pronto entró en su oficina un hombre que claramente superaba los 40 años. Tenía una apariencia presentable y lucía bastante sólido. La secretaria lo presentó como el director de una empresa holding llamada Interox que se dedicaba a las inversiones. «Este es Gonzalo Salas», dijo Adela ofreciendo la opción de café o agua con hielo. El señor Salas declinó cortésmente. Sentado frente a Antonio, comenzó su conversación. «Como ya me han presentado, señor Espejo, estoy involucrado en inversiones». Comenzó frotándose ligeramente los dedos de su mano derecha contra su palma. Antonio logró notar los grandes anillos en su dedo anular y medio. A pesar del cabello gris, el señor Salas tenía un corte de cabello bastante elegante. Su barba, cuidadosamente recortada, alargaba el óvalo de su rostro y hacía su personalidad aún más interesante. Vestía una chaqueta marrón oscura con finas rayas blancas y pantalones marrones a juego. El señor Salas se enteró de la empresa de Antonio a través de sus asistentes. Una vez su director le instruyó para encontrar nuevas oportunidades de inversión. Después de estudiar el mercado, se encontraron con las impresionantes cifras de la empresa minera de Antonio. Este joven cordero estaba obteniendo enormes beneficios solo comprando y vendiendo bitcoins. Apenas salió del regazo de su madre, ya había organizado su propio mercado de criptomonedas. Grandes jugadores con cantidades sustanciales en sus cuentas acudían a Antonio como abejas a la miel, listos para confiarle sus fortunas. Esto socavó significativamente las actividades de la empresa de Gonzalo, que intentaba desesperadamente atraer clientes para invertir su dinero. «Sé que has trabajado muy duro y se podría decir has levantado tu sucursal en el norte desde cero, pero mis asistentes han estudiado a fondo tus actividades. Estás desarrollando con éxito tu empresa. Dios no lo quiera, uno querría preguntarse cómo lo logras», bromeó el hombre. Antonio escuchó atentamente y apenas sonrió, manteniendo un tono amistoso. El señor Salas guardó silencio, esperando una respuesta. «¿Soy yo quien debe contarle cómo levantar una empresa desde cero?», respondió Antonio. «Creo que entiendes esto mucho mejor que yo y tienes más experiencia». Antonio no tenía la intención de revelar todas sus cartas a esta persona. En respuesta, Gonzalo sonrió con suficiencia. Riéndose, continuó. «Es agradable escuchar tales cosas sobre uno mismo», dijo el señor Salas.
Sin embargo, me atrevo a ofrecerte algo. Miró fijamente a los ojos de Antonio. Te aseguro que estarás más que satisfecho. Podrás proporcionarte una vida despreocupada no solo para ti, sino también para tus hijos. Continuó el hombre con una serie de preludios. Antonio aún no entendía completamente de qué estaba hablando. ¿Cuál es tu propuesta? Estoy ardiendo de curiosidad. Antonio siguió el juego como si lo hiciera a propósito. Gonzalo aceptó esta burla apenas perceptible. Algo en sus ojos brillaba, haciendo que Antonio sintiera una antipatía. Te propongo que me vendas tu sucursal del norte. Confía en mí, soy capaz de pagártela en su totalidad. Entiendo perfectamente el sacrificio que te estoy pidiendo que hagas. El señor Salas no apartó la mirada, como si intentara presionar la firme determinación de Antonio. Entiendo tus deseos y aspiraciones, respondió Antonio. Seguramente en tu posición también intentaría mi suerte haciendo tal oferta. Se produjo una pausa. El señor Salas clavó la mirada en Antonio. Pero lamentablemente tengo que declinar, dijo Antonio manteniendo su mirada como si resistiera la presión. Y aún así, creo que una oferta así no debería ser aceptada en solo unos minutos, así que te sugiero que lo pienses. Date tiempo para reflexionar y sopesarlo todo cuidadosamente. Insistió el señor Salas. Estoy seguro de que esa es la respuesta final, añadió Antonio. ¿Quizá un café después de todo?, sugirió de repente decidiendo cambiar de tema. Pero el señor Salas no estaba de humor para bromas. Justo ahora había sido puesto en una situación incómoda. Nunca antes había tenido que ceder ante un chico. Este patético y despreciable pequeño advenedizo ni siquiera tenía la intención de compartir con él. Tocando sus dedos en la mesa como si llamara la atención sobre él mismo, el señor Salas se despidió y salió de la oficina. La familia del señor Salas, como ya se podía entender, estaba bastante acomodada. Teniendo esposa y 2 hijas adultas, Gonzalo no ocupaba el menor puesto en la ciudad. Era respetado y valorado. A menudo visitaba proyectos importantes para resolver algunos problemas, pero últimamente, con la expansión de la empresa de Antonio, su popularidad inevitablemente comenzó a disminuir. Esto afectó mucho su autoestima. Socios que alguna vez le fueron leales ahora cambiaron de bando. Se negaron a cooperar con Gonzalo, creyendo que invertir en sus propios proyectos generaba muy poco beneficio. El señor Salas no tuvo más remedio que aceptar la situación. Regresó a casa lleno de ira. Su familia inmediatamente percibió esto por sus movimientos bruscos. ¿Cómo se atreve este patético chico?, preguntó Gonzalo con odio en su voz. Increíblemente arrogante y excesivamente seguro de sí mismo. Se sentó en el sofá de la sala de estar y encendió su pipa. ¿Cómo se comportó? Ni siquiera parpadeó, ni un cabello se movió. ¡Qué insolencia! No tiene ni idea de con quién está tratando. Gonzalo encendió su pipa y le dio unas caladas. Piensa que puede simplemente deshacerse de mí rechazando mi oferta. ¡Tonto!, murmuró mirando fijamente hacia adelante. Su mirada estaba ligeramente nublada, como si ya viera lo que le esperaba a Antonio. «¿Señor Salas?», le habló la criada. «¿Quizás le gustaría tomar un té calmante?», preguntó con excesiva preocupación. Esto solo irritó más a Gonzalo. «Mejor sírveme un vino calmante», dijo el hombre y llevó la pipa de nuevo a su boca. En ese momento entró en la sala de estar su hija menor, Susana, de 25 años, era increíblemente hermosa. Tenía una estatura baja y una figura esbelta. Su cabello negro y sus ojos marrones le daban un aspecto aún más vívido y atractivo. Susana era su favorita. La mayor, Eleonora, se le parecía más. Tenía el mismo carácter desagradable, era persistente y terca. No se podía discutir con ella. A menudo surgían conflictos entre ella y su padre por eso. Sí, Eleonora también era muy inteligente. Su naturaleza calculadora y su frialdad la ayudaban a manejar el negocio. Sin embargo, cuando estaba con la familia, seguía siendo igual de insistente. Siempre trataba de imponer su opinión en todas partes y discutía incansablemente su punto de vista.
Fue diferente con Susana. Tenía un carácter suave y siempre escuchaba más de lo que hablaba. Pero lo más agradable de ella era que nunca contradecía a su padre. Siempre lo apoyaba y lo consideraba el mejor y más exitoso. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás molesto por algo?», preguntó sentándose junto a él. El sirviente inmediatamente le llenó el vaso. «Todavía no, mi pequeña, pero las cosas podrían empeorar mucho más de lo que están ahora», respondió su padre. Continuó fumando su pipa y mirando en silencio hacia adelante. Durante todo este tiempo, Susana permaneció a su lado. Le gustaba sentarse en silencio junto a su padre de esta manera. Sabía que él estaría en silencio por un largo rato y luego seguiría hablando. «Susana, hija mía», continuó Gonzalo, «ya eres lo suficientemente madura y deberías poder manejar ciertos asuntos». La niña miró a su padre con interés. «Ahora más que nunca necesito tu ayuda». «Sí, por supuesto, papá. Puedes pedirme cualquier cosa», dijo Susana mirando a su padre con atención. «Sé que tienes una mente aguda y un carácter fuerte. Tienes una cierta paciencia y te permites alcanzar tus objetivos». Gonzalo miró detenidamente a Susana. «Papá, ¿qué estás tratando de decirme?», preguntó su hija nuevamente. Y luego Gonzalo le contó a su hija que había una empresa muy interesante y prometedora a la que deberían hacerse amigos. Sin embargo, el director de esta empresa era bastante astuto, así que tenían que emplear su astucia e ingenio. También le dijo a su hija que ella debía convertirse por todos los medios en socia del negocio de Antonio. «Debes convertirte en su asistente, su fiel servidora. Acaba de abrir una nueva sucursal y necesita apoyo, y es especialista experimentado. Sé que puedes manejar esta tarea. Eres atenta, diligente y responsable». Susana miró a su padre y en lo más profundo de su ser se alegró de que finalmente le hubiera confiado una tarea valiosa. Antes de esto, Gonzalo siempre había protegido a su hija de todas las maneras posibles. No quería que trabajara demasiado duro o se preocupara por varios asuntos relacionados con el trabajo porque ella era su hija favorita y quería que viviera su vida en felicidad y armonía. Por otro lado, Susana siempre había envidiado a su hermana mayor y sobre todo envidiaba cuando su padre expresaba su orgullo por tener una hija tan exitosa. A Susana solo le quedaba elogiar su naturaleza pacífica. No era suficiente para ella. «Papá, intentaré hacer todo como tú me pides», dijo Susana. «No debes intentarlo, debes hacerlo», dijo Gonzalo con un tono firme. Después de eso, padre e hija intercambiaron un brindis y bebieron vino. Después de la conversación con su padre, Susana comenzó a pensar en cómo podría integrarse a la empresa de Antonio. De hecho, resultó no ser tan difícil de hacerlo. Fue suficiente con abrir el sitio web de la empresa y hacer clic en el botón Vacantes. La suerte sonrió de inmediato a Susana. Se necesitaba un gerente de oficina en uno de los departamentos de la empresa. «Empecemos por lo pequeño», pensó Susana regocijándose por un buen comienzo. Habiéndose preparado adecuadamente, Susana fue a una entrevista. La conversación fue con Antonio mismo. «Qué extraño», pensó Susana. ¿Realmente Antonio maneja incluso las tareas más pequeñas él mismo? La chica estaba vestida con un vestido bastante modesto pero provocativamente corto. Los tacones altos junto con el vestido revelador hacían que sus piernas parecieran aún más largas. La chica había hecho un buen trabajo con su maquillaje para hacer que su mirada fuera expresiva y sus labios más sensuales. Tenía que causar una primera impresión en Antonio. «En tu currículum escribes que te destacas en cualquier equipo de oficina. Hablas 3 idiomas con fluidez y no tienes problemas para leer lenguaje técnico», repitió Antonio leyendo el papel. Luego miró a Susana. Ella mantenía una actitud tranquila, comportándose artificialmente reservada. «Sí, es correcto, esa soy yo», respondió la chica con confianza. «Bueno, eres perfecta para nosotros», dijo Antonio creyendo que este tipo de especialistas era exactamente lo que necesitaba en ese momento. A Susana se le asignó su propia oficina. Comenzó a trabajar en informes y pronósticos. Mientras cumplía con sus deberes diarios, absorbía simultáneamente diversos datos sobre el trabajo minero.
Trataba de reunir la mayor cantidad de información posible para perfeccionar sus habilidades. Esforzándose por su padre, estaba lista para pasar horas y horas en la oficina. Después de 6 meses, sus esfuerzos no fueron en vano. Había estudiado muy bien la industria minera y entendía algunos de los patrones en los procesos. Así realmente comenzó a comprender algo y hasta el punto de seguir sus propias ideas para el desarrollo de la situación. Y Antonio también notó los éxitos de Susana. Se alegró de haber contratado a un empleado así. Con el tiempo, ella se convirtió en su principal asistente. Una vez, Antonio y Susana se quedaron en el trabajo más tiempo de lo habitual. Estaban trabajando en uno de los proyectos. Susana, usando su cabeza y encanto, decidió seducir a Antonio. Esa noche ella llevaba una hermosa blusa blanca y una falda larga ajustada con una abertura. Como se mencionó anteriormente, la noche se alargó. Antonio salió brevemente de su oficina. Quería dar un corto paseo y encender el coche para calentar el motor. Era pleno invierno, así que simplemente no se podía estar sin calefacción. Durante la ausencia de Antonio, Susana se precipitó hacia su escritorio. Comenzó a buscar en un cajón tras otro. Quería encontrar algo que tal vez aún no supiera. Después de todo, su padre le pidió a su hija que fuera sus ojos y oídos. «Debes conocer las actividades de Antonio no como empleada de la empresa. Debes conocer lo que hay dentro. Debes ver, oír y pensar como Antonio», dijo su padre, y Susana cumplió diligentemente la solicitud de su amado padre. Desafortunadamente, Susana no logró encontrar nada. Además, casi la atrapa Antonio con una carpeta en sus manos. Al devolverla al cajón para distraer a Antonio, agarró un vaso de agua y lo derramó en su blusa. El agua se absorbió instantáneamente en la tela fina, haciéndola transparente. Cuando Antonio entró, vio vergüenza y confusión en el rostro de Susana. «A veces soy tan torpe», dijo tratando de secar el exceso de agua en su blusa empapada. Continuó sonriendo incómodamente e intentando arreglar la situación. De esta manera quería llamar la atención de Antonio hacia ella. Cabe agregar que le gustaba. Estaba segura de que Antonio, al ver su encantador escote, sin duda se sentiría seducido. Sin embargo, no consiguió la reacción deseada en el hombre. «Esto es señal de que es hora de terminar el trabajo», dijo Antonio entregándole a Susana una servilleta. Con eso, su atención hacia la chica terminó. Tomando la servilleta, Susana trató de ocultar su decepción. Hasta cierto punto incluso se sintió ofendida de que Antonio la percibiera solo como una compañera de negocios y no la considerara en absoluto como una mujer hermosa. Le molestó que él no la dejara meterse bajo su piel. Después de todo, papá estaría muy complacido de saber que Susana logró acercarse tanto al competidor. Al pensar en la aprobación de su padre, el labio inferior de la chica tembló ligeramente. Estaba lista para hacer cualquier cosa por su elogio. Continuando jugando su juego impecable, Susana se acercó cada vez más a Antonio. Una vez incluso logró visitar su casa. Aquí conoció a su esposa, Verónica, y a su pequeña hija, Chalía. Antonio y Susana se apresuraron a encontrarse con uno de los colegas del trabajo. No tenían tiempo para detenerse en el restaurante, así que fueron directo a casa. Aquí Carmen acababa de preparar un delicioso almuerzo. Puso la mesa para 4, incluida la pequeña Chalía. Los platos eran simplemente excelentes. Durante el almuerzo, Verónica preguntó por los éxitos de Susana. Ella era simplemente encantadora. Elogió a la esposa de Antonio y a su hija. «Ya estás tan grande e independiente, qué linda. Te pareces mucho a tu papá», dijo Susana tratando de complacer a la niña, pero la pequeña Chalía tenía una opinión diferente. No le gustaba Susana en absoluto, así que no quería hablar con ella. A pesar de todos sus intentos de hablar con la niña, solo respondió con silencio y ceño fruncido. «Extraño, es la primera vez con Rosalía», notó Antonio. Los adultos rieron, pero no fue solo la pequeña Chalía quien no le agradó la invitada en la casa. Carmen, que observaba todo desde la distancia, también se sorprendió pensando que Susana no dejaba una impresión muy agradable en ella. La chica parecía artificial y excesivamente amable. Parecía como si quisiera meterse bajo su piel. Pero a pesar de esto, Carmen no mostró ninguna emoción. Después de todo, no era asunto suyo.
Además, esta chica solo vino a almorzar y probablemente no volvería a estar aquí. Después de que todos hubieran comido, Susana comenzó a elogiar la comida y agradecer al cocinero. Lo hizo con un entusiasmo excesivo, pero aún así logró crear una buena impresión de sí misma y lograr el afecto deseado. «Esta chica tiene buen agarre», dijo Verónica cuando ella y Antonio salieron de la casa. Carmen no respondió y simplemente encogió los hombros. No pensaba igual, pero no dijo nada malo sobre Susana. El mercado de las criptomonedas alcanzó un nuevo nivel. Cada vez más personas estaban involucrándose en este ámbito. Todos querían tener un ingreso pasivo adicional, pero a medida de que aumentaba el número de estas personas, los beneficios de Antonio aumentaban constantemente. Con este motivo, Antonio organizó una pequeña fiesta. Se reservó un restaurante e invitó a los principales directivos de la organización. Entre ellos estaba Susana. Antonio aún recordaba el día en que ella llegó por primera vez a su oficina. Mesas redondas llenaban todo el restaurante. Sonaba buena música. Los invitados tomaron sus asientos. Como siempre, se invitó a un presentador quien organizó varios concursos y entretuvo a los invitados. Verónica, la esposa de Antonio, también estaba en el evento. Su hija Rosalía se quedó con Carmen. La fiesta fue realmente interesante. Inesperadamente para Antonio, muchos de los empleados expresaron su gratitud hacia él. Estaban genuinamente contentos de ser parte de esta empresa. «Estamos listos para cualquier desafío», dijo Esteban alegremente. Le siguieron aplausos. «¡Calentemos el invierno juntos!», gritó otro. En respuesta hubo un prolongado «¡Oh!». Como se sabe, debido al trabajo constante, las máquinas mineras se calientan mucho, y para ellas, por el contrario, el frío es beneficioso. Susana se sentó en la misma mesa con Antonio y su esposa. De vez en cuando echaba un vistazo a Verónica evaluando su apariencia. Durante su conversación ya había entendido que esta mujer era bastante inteligente e ingeniosa. Seguramente ella ayudaba a su esposo de muchas maneras. Seguramente Antonio le debía mucho, incluso lo que había logrado hasta ahora. Susana entendió de inmediato que esta mujer no era simple y tenía una intuición muy buena. Trató de no molestarla, aunque ella misma estaba eligiendo el momento adecuado. Llegó el momento en el que llamaron a Antonio al escenario para dar un discurso. Él sabía que este momento llegaría, así que estaba preparado de antemano. Miró a su esposa como si quisiera compartir este emocionante momento con ella. Verónica le devolvió la sonrisa y dijo: «Eres el mejor, te quiero». Antonio la besó en respuesta y juguetonamente echó un vistazo a su atractivo atuendo. El largo vestido dorado con un escote profundo lucía simplemente impresionante en ella, y el collar que Antonio le había regalado recientemente combinaba perfectamente con su imagen. Todos los ojos estaban puestos en el escenario. Antonio, vestido con un hermoso y caro traje azul, comenzó a hablar. Era inusual para él hablar frente a una audiencia tan grande, pero tenía que superar este miedo y decir las palabras que todos querían escuchar. «Me complace dar la bienvenida a todos los reunidos aquí en esta fiesta». Hubo un fuerte aplauso. «Somos un equipo grande y unido de verdad, y en realidad esto no tiene precio. Debe tenerse en cuenta que esta es la cosa más importante en cualquier organización, y las palabras no deberían sonar pomposas de ninguna manera. Somos como un esqueleto en el que depende nuestro mundo minero caliente». El salón se llenó de aplausos nuevamente. Susana también escuchaba a Antonio y prestaba atención a cada palabra que decía. Era un hombre magnífico. «Qué lástima que ya esté comprometido», pensó Susana para sí misma. Lanzó una mirada de celos a Verónica. Sin apartar la vista del escenario, Verónica escuchaba a su esposo. «Sí, ella tiene suerte con él», pensó nuevamente Susana. Tuvo que admitir que Verónica, a pesar de ser madre y mucho mayor que ella, lucía increíblemente hermosa. Antonio dijo su última frase y levantó su copa. Todos los presentes lo apoyaron. Después del brindis, la fiesta continuó. Antonio y Verónica regresaron a casa alrededor de las 3 de la mañana. Estaban notablemente cansados y querían irse a dormir lo antes posible. Verónica se quedó dormida tan pronto como tocó la almohada.
Antonio, por otro lado, no podía deshacerse de los pensamientos adicionales en su cabeza y no podía conciliar el sueño. Pensaba en el futuro de la empresa, en el desarrollo y en los planes futuros. Finalmente se quedó dormido. Soñó con su esposa. Verónica era tan hermosa y etérea. Ella le sonreía dulcemente y le decía que lo amaba. Su rostro irradiaba una luz dorada increíble. En este sueño ella le parecía de alguna manera irreal. Ella le extendía las manos. Antonio quería tomar sus manos, pero por alguna razón nunca sucedía. Antonio se despertó de nuevo. Los indicios del amanecer apenas comenzaban a aparecer en el cielo negro. Antonio quería volver a dormir, pero no podía. Se sentó en el borde de la cama. Girando la cabeza, miró a Verónica. Ella estaba durmiendo en la misma posición en la que se había acostado por la noche. Antonio estaba muy contento de haber conocido a Verónica. Esta era la mujer con la que quería pasar el resto de sus días. Una ligera sonrisa tocó sus labios. Extendió la mano y acarició suavemente el hombro de su esposa. Una extraña sensación del contacto permaneció en sus dedos, como si la voz de alguien hubiera hablado con Antonio y sin mucho pensarlo agarró la muñeca de su esposa. Unos segundos después se horrorizó al descubrir que no tenía pulso. Antonio llamó a una ambulancia. El equipo médico de emergencia llegó y confirmó sus sospechas. Su esposa había muerto de un paro cardíaco. El miedo y el horror se congelaron en los ojos de Antonio. No podía entender por qué Dios lo castigaba de esta manera. Pero por mucho que quisiera cambiar todo, no se podía discutir con el destino. Los médicos de la ambulancia intentaron averiguar si Verónica había tomado algún medicamento o pastilla. Sugirieron que tal vez algunos medicamentos eran incompatibles con el alcohol. Pero Antonio tuvo dificultades para aceptar su posición. Verónica siempre había sido muy vigilante y controlaba estrictamente la salud no solo de ella, sino también de todos los miembros de la familia. Después de realizar una serie de análisis para su examen, los médicos finalmente se refirieron a la muerte de Verónica como resultado de la incompatibilidad de los medicamentos con el alcohol. Antonio se sumergió en su tristeza y desesperación. Esta tragedia lo envolvía como en un velo negro. No quería desarrollar nada más ni hacer planes para el futuro. Parecía que el significado de su vida se había perdido. Un día, Antonio se sentó en el sofá, llenándose de bebidas alcohólicas. Después de la muerte de su esposa, el insomnio se convirtió en su fiel compañero. Podía sentarse solo en la sala de estar durante mucho tiempo. Una y otra vez llenaba su vaso con bebidas fuertes, pero extrañamente no se emborrachaba y el sueño nunca llegaba a él. Afortunadamente, todo ese tiempo Carmen estuvo a su lado. Ella ayudó a Antonio a cuidar a su hija. Carmen intentó explicarle suavemente a la niña la pérdida de su madre y parecía que lo logró. Pero con Antonio todo era mucho más difícil. Ella veía cómo luchaba y sufría, pero no podía ayudarlo. Los cuentos de hadas que se podrían contar a un niño pequeño no funcionaban con un adulto. «Señor Espejo, necesita reponerse», dijo Carmen en voz baja. Después de la muerte de Verónica, Carmen dejó de ir a su casa. Tenía miedo de dejar sola a Rosalía. Antonio, en ese estado, simplemente no podía controlar sus acciones y cuidar de su hija. «¿Me escuchas?». La criada se dirigió a él. Antonio se quedó en silencio. «Esto no puede seguir así para siempre. Esto no puede seguir así para siempre», dijo ella con severidad. Luego se suavizó un poco. «Necesitas seguir viviendo. Verónica no habría estado de acuerdo con cómo estás tratando a tu hija ahora. Ella necesita a su padre, especialmente porque tú y ella tienen una relación muy cercana y de confianza». Hubo silencio. Carmen no tenía nada más que decir. No podía reprender constantemente a Antonio por su comportamiento. Él tenía que entender por sí mismo que necesitaba ser fuerte por su hija. «Siéntate, por favor, a mi lado», finalmente dijo Antonio. Carmen se acercó y se sentó suavemente en el borde del sofá. «Gracias por no dejar nuestra familia», dijo él y volvió a quedarse en silencio. «Debo decir que tu familia se ha convertido como en la mía, especialmente la pequeña Rosalía. Simplemente no puedo dejarlos en un momento así», dijo Carmen suavemente.
Tienes razón, necesito reponerme. Intentaré hacerlo, dijo Antonio y miró a los ojos a la niña. Fue en ellos donde vio su nueva vida. La vida como antes se extendió en una serie de días. Antonio encontró la fuerza para seguir viviendo y disfrutando de la vida con su pequeña hija. Se entregó al trabajo, tratando de ponerse tantas tareas como fuera posible para llegar a casa por la noche y dormir profundamente. Tampoco olvidó a su hija. Una vez al mes iban al mar. Allí Antonio se divertía y actuaba tontamente como si fuera un niño. Solo podía hacer esto gracias a su hija, quien, debido a su edad, lo sumergía en este mundo infantil y alegre. Rosalía siguió mejorando sus habilidades de natación. Ahora podía contener la respiración durante mucho más tiempo. Gracias al agua parecían limpiarse y lavar toda la negatividad y la tristeza. A los 7 años, Chalía podía nadar largas distancias. Antonio se regocijaba de los logros de su hija. A veces incluso organizaba carreras con ella, nadando uno contra el otro. Por supuesto, dejaba que Chalía ganara, pero había tanta risa y alegría. Cuando Antonio se recuperó de la muerte de su esposa, volvió a pensar en la sucursal que había comenzado a abrir en la capital extranjera. Desafortunadamente, no le había prestado suficiente atención y apenas se desarrolló. Pero ahora, 3 años después de la pérdida de su esposa, se sentía listo para asumir el negocio adecuadamente. Haciendo su maleta, él reservó un boleto de avión y voló en el próximo vuelo. Era un hermoso día de otoño. Era un momento en el que el otoño, sin lluvia ni lodo, ofrecía a las personas un clima bueno, cálido y seco. Este breve viaje de negocios ya prometía ser exitoso, así que Antonio momentáneamente olvidó las tareas domésticas. Mientras tanto, Carmen se despertó de un sueño profundo. Al abrir los ojos, lo primero que sintió fue un terrible dolor de cabeza. La mujer logró levantar la cabeza de la almohada. Intentó recordar los eventos recientes en su vida, pero lo hizo muy mal. Más precisamente, no podía recordar nada. Y solo el dolor punzante le indicaba que ya no estaba dormida. Ni siquiera podía descifrar qué hora era o qué día era. Carmen miró a su alrededor y se dio cuenta de inmediato que estaba en el hospital. Tambaleándose, Carmen llegó a la puerta. Luego caminó hacia la estación de enfermeras. Una joven vestida con un traje de algodón turquesa, al ver a la chica, la llevó de inmediato de vuelta a la sala. Ya en el camino, informó a la paciente que había estado inconsciente durante 2 días. Carmen se sumió en una mayor confusión. Pronto la visitó un médico acompañado por otra enfermera. Carmen los miró con preguntas, pero no recibió respuestas. «Te sacaron de la piscina justo a tiempo». Finalmente habló el médico, un hombre mayor con ojos muy comprensivos. «Tragaste agua. 1 minuto más tarde y habría sido imposible resucitarte». La chica se sobresaltó. «¿Qué piscina? ¿Qué agua?», preguntó desconcertada. «¿Cómo sucedió esto? ¿Y quién me sacó del agua?». El médico acercó un taburete cercano a la cama y se sentó. Entrelazó los dedos. Hizo una pausa de un par de segundos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Verás, la pérdida de memoria es bastante natural en tu caso. La muerte clínica siempre causa algunos cambios en el cerebro, pero afortunadamente a menudo son reversibles con el tratamiento adecuado. Te sacaron del agua un limpiador de piscinas que llegó a las instalaciones de tu empleador justo a tiempo. Fue como si Dios te besara, todo coincidió tan bien». El hombre tosió de repente en su puño. Sacó un pañuelo de su bolsillo de la camisa y se limpió rápidamente la frente con él. «O más bien, afortunadamente para ti. Carmen, ¿recuerdas que eras ama de llaves mientras también combinabas las funciones de niñera?». La reacción del médico no le sentó bien a la chica. Ella le lanzó una mirada casi enloquecida y luego a la enfermera, temiendo hacer algún sonido. Por supuesto, recordaba a la pequeña Chalía, su trabajo en la casa de Antonio y sus responsabilidades. Pero ahora el tono del médico había cambiado, y el corazón de Carmen latía rápidamente tan pronto como mencionó la palabra niñera, en el contexto de la resucitación y la muerte. La palabra niñera en el contexto de la resucitación y la muerte. Desafortunadamente, la chica tuvo mucha menos suerte, como dicen en el hospital pediátrico. Lo siento mucho, su padre ya ha sido informado sobre lo sucedido». «¿Qué?
Esto no puede ser cierto. Ella nadaba también. ¿Qué pasó en la piscina? El médico simplemente negó con la cabeza, indicando su falta de conocimiento sobre la situación que ocurrió en el patio trasero. La policía tampoco encontró explicaciones para ello. Todo parecía una coincidencia extremadamente desafortunada. Aún sin creer las palabras del médico, Carmen sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. Las lágrimas brotaron en sus ojos, sin poder resistir más, estalló en llanto. El médico inmediatamente pidió que le trajeran un sedante. Luego dejó sola a la ama de llaves angustiada. Después de un tiempo, una joven entró en la sala. Carmen la reconoció como la enfermera que conoció inmediatamente después de despertarse. Le entregó un teléfono y sonrió compasivamente. «Sabes, pueden trasladarte a hospitalización mañana temprano. Tus resultados de prueba son muy buenos, es casi un milagro». Colocó el teléfono inteligente en la mesita de noche. «Llama a tus seres queridos, a lo mejor te extrañan». «Soy yo quien ha perdido a mi ser querido», dijo Carmen en voz baja, su voz completamente carente de color. Estaba sola en la sala de nuevo. El teléfono de Antonio no contestaba. Un sentido de vacío consumía a la chica desde adentro. No se podía decir si había aceptado la terrible noticia, pero resistirse a las palabras del médico era inútil. Pero los pensamientos de Antonio la preocupaban. Si ella se sentía tan mal, ¿cómo podría sentirse el padre que tenía que organizar el funeral de su hija? Al día siguiente, justo después del goteo intravenoso, se dirigió a casa de Antonio. Dentro fue recibida por un silencio espeluznante. Caminó de habitación en habitación tratando de encontrar a su empleador, pero la casa estaba vacía. Luego salió al patio trasero y allí se encontró con su salvador. Juan, de 30 años, estaba limpiando la piscina y al escuchar el sonido de la puerta corrediza abriéndose se dio la vuelta. «Carmen, ¿estás bien? Me asusté mucho ese día, no podía imaginarlo». A pesar de su tono ligeramente alegre, su voz aún transmitía simpatía. La chica... Lo sé, Juan. Lo sé. Gracias, hiciste todo lo que pudiste en ese momento», respondió amargamente la limpiadora. «¿Dónde está el señor Espejo? Realmente necesito verlo. Estoy terriblemente preocupada por él». «Fue a buscar a Chía». «Santa María, es terrible. Primero Verónica y ahora...» «¿Hace cuánto tiempo se fue?» «Hace unos 10 minutos, lo acabas de perder». La chica salió corriendo inmediatamente. No quería dejar a Antonio solo en un momento tan difícil. Tenía la cabeza dando vueltas después del goteo y sus piernas todavía estaban un poco débiles. Pero aún así quería apoyar a su último ser querido. Tomando un taxi se dirigió al hospital, pero esta vez a la morgue. El hombre estaba parado frente a la entrada del departamento. No podía obligarse a cruzar el umbral. Simplemente no podía. El pensamiento de que todo lo que estaba pasando era irreal le picaba en el cerebro. Enterrar a su esposa primero y ahora a su hija no era algo que uno pudiera esperar de la vida. Antonio no estaba listo para llevarse el cuerpo porque en ese momento, mientras no lo viera, Chalía seguía viva en su mente. Llevarla ahora significaba despedirse de ella por adelantado, incluso antes del funeral. «Señor Espejo, creo que es hora de hacerlo», dijo Susana en voz baja, poniendo su mano en el hombro del hombre. «La ceremonia fúnebre será hoy. No tiene sentido retrasar lo inevitable». El empresario suspiró profundamente. Permaneció allí en silencio durante aproximadamente unos minutos antes de abrir la puerta. El olor a formol le golpeó la nariz causando una náusea momentánea que subió por su garganta. El ordenanza saludó al padre afligido y lo condujo a una camilla separada. Sobre ella yacía un pequeño cuerpo bajo una sábana. Con manos temblorosas, Antonio apartó el paño blanco de su hija y contempló su rostro pacíficamente tranquilo. Parecía que solo estaba durmiendo. Los trabajadores de la morgue ya habían preparado el cuerpo para el entierro. Habían hecho todo increíblemente cuidadoso. Solo el encaje de su zapato derecho se había desatado. Aparentemente, Antonio lo había desprendido accidentalmente junto con la sábana.
«Señor Espejo, usted está aquí». Carmen irrumpió en el departamento tratando de esquivar a los ordenanzas que no querían dejarla entrar. El hombre se volvió, pero no había ni una pizca de alegría en sus ojos. Al contrario, parecía que sentía un odio ardiente hacia su sirvienta. «¡Miserable! ¿Cómo te atreves a presentarte?», exclamó de repente Susana y de inmediato agarró a la desconocida chica por el codo. «Por tu culpa la niña se ahogó y vienes a ver su cuerpo frío». Mientras Carmen intentaba entender lo que estaba pasando, Susana ya la había arrastrado fuera de la morgue. La ama de llaves no pudo resistir tanta presión y empujó a la señora lejos. «Pasé 2 días en cuidados intensivos. Me desperté y lo primero que oí fue sobre la muerte de Rosalía». La chica comenzó a gritar con lágrimas en los ojos. «Ni siquiera sé qué pasó en ese momento y cómo terminamos en la piscina. Déjame averiguar bajo qué circunstancias Chalía pudo haberse ahogado. Chalía, nuestra Chalía, que nadaba mejor que yo o cualquier otro adulto». Carmen sabía que Susana era la única persona que podía contarle todo. Cuando las 2 mujeres se encontraron en un pasillo vacío, Susana reveló su verdadero rostro. Su expresión cambió y en un instante una chispa de locura se encendió en sus ojos. «Lograste sobrevivir después de todo, parece». Susana miró a Carmen con una mirada evaluadora. La chica no entendía de qué estaba hablando. «Escúchame, mi querida sirvienta. A partir de hoy no eres nadie aquí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?». Susana se cernía sobre Carmen como una cobra extendiendo su capucha. «¿De qué estás hablando? ¿Qué significa todo esto?», preguntó Carmen, comenzando a entender gradualmente. La criada ya tenía dudas sobre las buenas intenciones de Susana. Era evidente por su falsedad e insinceridad, pero ahora estaba completamente convencida. «¿Por qué no puedo hablar con el señor Espejo?», preguntó Carmen de nuevo. «Tu querido señor Espejo no tiene intenciones de verte en este momento», respondió Susana. «Para cuando se calme, esta vil chica estará tendida en el suelo y nadie la oirá. Pero como resultaste entre los sobrevivientes, tendrás que responder por todo». Susana sonrió ampliamente. «Me da tanta pena por ti, tan lamentable». Fingió estar triste y luego se rió. «¿Cómo te atreves a hacer esto? ¡Mataste a una niña inocente!», dijo Carmen todavía sin creerlo. «Mejor pregunta cómo conseguí este magnífico líquido. Te he ahorrado unas gotas extras, pensé que no habría suficiente», siseó Susana. «Y eres pesada como una vaca, hasta me torcí la muñeca tratando de empujarte al agua. Te desmayaste justo al borde de la piscina, pero debería haberme ocupado primero de la chica, no de ti. Entonces no tendría que esforzarme tanto ahora. Mientras te empujaba, la mocosa estaba tendida en el sillón. No tuve tiempo de tirártela encima». Hubo una pausa, tras la cual los ojos de Carmen se abrieron aún más. «Entonces también mataste a Verónica. ¿Es realmente cierto?». La chica se cubrió la boca con la mano. «Pero, ¿cómo pudiste hacer pasar a Chalía por muerta? Yo fui salvada, ¿por qué no lo notaron?». Carmen lo entendió todo y eso la hizo sentir aún peor. «¿Eres realmente tan ingenua?», suspiró Susana. «El dinero puede obligar a los médicos a hacer que cualquiera parezca muerto, solo que no en sentido literal. Espero que al menos la cárcel te enseñe algo de sentido común. Antonio aún no ha presentado una queja en tu contra. Todo sucedió muy rápido. Solo regresó de su viaje de negocios esta mañana». Y todo sucedió por culpa de Juan, cuya existencia la hija de Gonzalo simplemente desconocía. Su intervención arruinó todo el plan inicial, según el cual se suponía que Antonio encontraría accidentalmente a Carmelita y a Chalía inconscientes en la piscina al regresar de su viaje de negocios. El veneno no dejaba rastros en la sangre, así que desde el exterior habría parecido una muerte accidental, tal como sucedió con Verónica. Convulsiones, pánico, cualquier causa menor. Por eso ambas se ahogaron. Pero luego apareció el limpiador de piscinas y ella tuvo que retroceder. Tuvo que improvisar. Susana descubrió rápidamente dónde habían llevado a Chalía sedada ese día. Fue al departamento de pediatría del hospital del distrito.
Y si logró sobornar a los médicos allí, no pudo hacer lo mismo en el hospital al otro lado de la ciudad. La única salida de la situación era culpar a la sirvienta por la muerte de la niña. Un terrible miedo envolvió a Carmen. Lo sintió apretando sus venas y acelerando su pulso. Mirando a su alrededor buscaba al menos un testigo, pero no había ninguno. El pasillo estaba vacío y los únicos ordenanzas de turno estaban con Antonio ahora. ¡Sal! ¡Corre! ¡Escóndete de la policía, desgraciada!, dijo Susana con una mueca enfermiza. Papá estará orgulloso de mí y tú te pudrirás en la cárcel. Aturdida por esta repentina revelación, Carmen no sabía qué hacer. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida. Sus piernas no obedecían bien. Su cabeza estaba confusa. Probablemente Antonio no le creería. Después de todo, esta serpiente había arreglado todo de tal manera para que la sirvienta realmente pareciera culpable. Susana, luciendo el papel de una doliente, continuó con la farsa. Se acercó de nuevo a Antonio. Todo sucedió tan rápido, tan de repente. No tuvimos tiempo de entender nada, dijo Susana improvisando cada palabra sobre la marcha. Antonio esperaba pacientemente a que ella hablara. En esencia ya no había prisa. Su hija, su niña, había caído en un sueño profundo para siempre. Estaban nadando en la piscina con Carmen. Todo estaba tranquilo y no había indicios de problemas, dijo Susana secándose las lágrimas con un pañuelo. Él sabía que su hija era una excelente nadadora. Lo absurdo de todo esto hacía que su frente se arrugara aún más, pero no discutió con el certificado de defunción y las suposiciones de la policía. No tenía fuerzas para hacerlo. La chica se ahogó con agua y no tuvimos tiempo de salvarla, lamentablemente. Perdónanos, dijo la mujer continuando fingiendo su duelo. Antonio encontraba difícil de creer lo que Susana acababa de contarle. Sabía que su hija nadaba perfectamente y ciertamente no podía ahogarse en su propia piscina. Pero como se sabe, la muerte tiene sus propios planes al respecto. Antonio se paró frente a su hija. Ella no parecía muerta en absoluto. El padre se secó las lágrimas y la miró de nuevo. Su atención se centró en el cordón que se había desatado en su zapato. Se acercó y lo ató con un nudo firme, como lo hacía un padre amoroso cuando su hija aún estaba viva. Después de ocuparse del cordón, Antonio puso sus manos en sus espinillas. Durante los primeros segundos siguió sintiendo calor en sus palmas y luego se dio cuenta de que el calor provenía de una persona viva. Su hija estaba viva. «¿Está viva?», murmuró el padre, pero parecía que nadie lo escuchaba. Susana fingió no escuchar. Antonio, sin decir una palabra, tocó el cuello de su hija y sintió un débil pulso. Susana observó todo esto y no pudo entender qué estaba pasando. «Antonio, ¿qué estás diciendo? Despierta de una vez», dijo Susana indignada. «Estás fuera de tus cabales, necesitas tomar un sedante», dijo mirando a su alrededor. Se aseguró de que los ordenanzas se hubieran ido por los documentos y no hubiera nadie más en el pasillo. «¡Cierra la boca!», respondió Antonio enojado. Susana se vio sacudida por sus palabras. De repente comenzó a quejarse histéricamente de que nadie la apreciaba. «Intenté ayudarte y así es como me pagas por mi amabilidad», dijo sin darse cuenta que estaba hablando tonterías, pero Antonio no le prestó atención. Susana empezó a darse cuenta de que su juego estaba saliéndose de control. Así que decidió jugar de manera diferente. Levantó la sábana y cubrió a Chalía. Luego trajo un vaso de agua del enfriador más cercano. Antonio le lanzó una mirada fría y le dijo que bebiera el agua ella misma. «Entiende que no estás en tus cabales en este momento. Es muy difícil para ti aceptar todo esto», Susana balbuceaba innecesariamente, en realidad buscando una vía de escape. Sin embargo, se reconfortó con la esperanza de que si la policía aún no había llegado, todo aún estaba bien. Siguió fingiendo ayudar a Antonio y cuidar de su hija. «No te acerques a ella, ni siquiera un paso», Antonio le ordenó en tono autoritario. Mientras tanto, Carmen permanecía afuera. No podía dejar que todo quedara impune. Esta lunática primero había matado a la esposa de Antonio y ahora a su hija. La puerta de entrada se abrió.
Susana miró por la puerta y midió a la criada con una mirada fría, casi aniquiladora. Luego se apartó del pasillo, invitando silenciosamente a la chica a entrar, y luego regresó a la morgue donde estaban Antonio y su hija. Sabía que Carmen vendría a ellos. Cuando la criada apareció ante Antonio, Susana se apresuró a acusarla de la muerte de la niña. «Señor Espejo, perdóneme», dijo Carmen lamentando profundamente lo sucedido. «No quería decirte esto para no volver a preocuparte», comenzó Susana de repente. «Pero vi a la criada darle veneno a la niña para beber. Eso no es verdad», objetó Carmen. «¿Cómo te atreves a engañarnos tan descaradamente a todos? Tengo tus huellas en el vaso». Susana trató de salvar la situación con sus últimas fuerzas. «¡Cierra la boca! ¡Eres una serpiente mentirosa!», le gritó Antonio. Sus palabras hicieron que Susana se recompusiera y se sobriara un poco. Al darse cuenta de que todo iba cuesta abajo, Susana decidió tomar los documentos de la empresa y huir. Los había preparado para sí misma de antemano. Ante los gritos, uno de los ordenanzas irrumpió en el pasillo. Al ver a Susana, cuyos ojos literalmente disparaban relámpagos, entendió rápidamente todo. El joven se quedó congelado, y al sentir la mirada de Antonio sobre él, se precipitó bruscamente hacia la salida. Él era quien había apoyado a Chalía en su sueño letárgico y había redactado todos los documentos, desde los resultados de la autopsia hasta el certificado de defunción. Pero afuera, inmediatamente se topó con la policía, que lo esposó al instante y lo llevó de vuelta. Frente a todos los presentes, este hombre parecía ya en un estado más calmado. Carmen, mientras tanto, estando afuera, adivinó llamar a la policía. «Susana Salas, estás bajo arresto. También tiene derecho a guardar silencio», dijo el policía mostrando las esposas. Susana trató de resistirse y decir algo en su defensa, pero los agentes del orden parecían no prestar atención a lo que decía. Cumplían calmadamente con sus deberes. De alguna manera, los reporteros de noticias y los periódicos se enteraron de la tragedia familiar. Ya habían llegado a la morgue y esperaban con ansias quién aparecía primero en el porche deteriorado. Apareció Susana. Inmediatamente siguieron los brillantes destellos de las cámaras. Los periodistas extendían los micrófonos para obtener unas palabras sobre el incidente. La desesperación y la locura envolvieron a la criminal. Mientras tanto, el señor Salas estaba sentado frente a la pantalla de la televisión. Saboreaba cada palabra de los periodistas informando que una vez más la casa de un exitoso empresario había sido visitada por la desgracia. Sin embargo, cuando vio el rostro de su hija en la pantalla, se animó y subió el volumen. «Papá no me dejará así, soy su favorita, hará cualquier cosa por mí», chilló con la voz quebrada. «Todo es por él. Todo es por él, me alabaría, estaría tan orgulloso de mí». El señor Salas no podía creer que su hija fuera escoltada por la policía. El hombre se dio cuenta de que todo estaba perdido y que le esperaba un destino aún peor. Este influyente hombre entendió que lo mejor para él era no moverse en absoluto y no tomar ninguna medida. La policía declaró a su hija culpable del asesinato de la esposa de Antonio, así como del intento de asesinato de la niña. Más tarde, durante el interrogatorio, se reveló que Susana resultó ser mentalmente inestable. Envidiaba tanto a su independiente y exitosa hermana mayor que simplemente enloqueció ante la idea de cumplir cualquier solicitud, incluso la más insignificante de su padre. Gonzalo no podía recuperarse de todas estas circunstancias. Todo el mundo ahora sabe de quién es la autoría. Los ataques de pánico lo atraparon y su ya débil corazón seguía doliendo y apretando en su pecho. Su médico le recetó reposo en cama. Pronto, sin el principal propietario de la empresa, su conglomerado comenzó a desmoronarse. Pero esto apenas preocupaba al jefe. Yacía sin esperanzas en la cama, incapaz de superar este giro tan desagradable de los acontecimientos. En cuanto a la hija de Antonio, ella pasó por rehabilitación en el hospital. Los médicos, llamados con prontitud, lograron evitar la muerte de la niña. Además, la sustancia letal con la que Susana quería envenenar tanto a la criada como a Chalía ya había empezado a eliminarse del cuerpo. La joven dividió la dosis en 2 partes para la pequeña Rosalía y la adulta Carmen, y resultó que no era suficiente para provocar un paro cardíaco. Por lo tanto, las víctimas solo cayeron en un sueño profundo,
y el ordenanza sobornado tuvo que mantener la dosis adecuada en la sangre de la niña. Los médicos administraron sueros a la niña, restaurando todo su cuerpo en conjunto. La acción del veneno se detuvo con éxito y las consecuencias de la hipotermia, la deshidratación y el ayuno fueron tratadas inmediatamente durante varios días. Pronto la niña comenzó a recuperarse muy rápidamente. Todo este tiempo la criada estuvo al lado de Antonio. Se había encariñado tanto con su familia que ni siquiera se entretenía con la idea de dejarlos, de no volver a ver a la niña y de no ver a Antonio. Apoyaba a Antonio de todas las maneras posibles e intentaba ayudarlo a superar todos estos días difíciles. Una tarde, cuando la hija de Antonio fue dada de alta en el hospital, organizaron una cena de celebración entre amigos y familiares cercanos. Resultó ser una cena cálida y emotiva, después de la cual todos se fueron a casa. Solo quedaron Antonio y Carmen. Carmen observaba cómo la completamente saludable Chalía dibujaba en su cuaderno. Esto le calentaba el alma y la llenaba de alegría. Mientras Carmen observaba a la niña, Antonio la observaba a ella. Le impactó lo devotamente que esta mujer había servido a su familia. Durante 8 años enteros, Carmen había estado a su lado tanto en el dolor como en la alegría. Ella no buscaba un lugar mejor para sí misma. También notó que Chalía, debido a su corta edad, había olvidado a Verónica y percibía a Carmen como su propia madre. Por cruel que pueda sonar, así es como funcionan las mentes de los niños. Además, durante el último año y medio, Antonio había comenzado a darse cuenta de que sentía algo más que amistad por Carmen. Y ahora, mientras la miraba, se sorprendió pensando que esta mujer era realmente hermosa. Su belleza interior se reflejaba en sus rasgos faciales graciles, su cuello y todo su cuerpo. Carmen no notó cómo Antonio colocaba su mano sobre la suya. Sorprendida, la mujer lo miró. Él no se apresuró a apartar la mirada. Y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que el destino quería unir sus vidas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.